días, bienvenidos a la mesa número 1 del simposio de hermenéutica analógica en el marco del Congreso, del 20º Congreso Internacional de Filosofía. En esta ocasión cedo la palabra al doctor Luis Eduardo Primero Rivas, que nos hará una muy breve introducción a esta primera mesa, llamada Filosofía y Hermenéutica Analógica. Adelante, doctor. Sí, buenos días, buenas tardes o cualquier momento en que nos estén viendo, porque se va a videograbar y se va a transmitir por Facebook cuando se pueda. Entonces, esta es la bienvenida y la idea es de inaugurar el simposio porque afortunadamente he podido volver a coordinar un simposio de hermenéutica analógica en un congreso de la Asociación Filosófica de México. En esta ocasión, la programación la tienen en el programa, ojalá nos puedan seguir abiertamente, y quiero mencionar que como esfuerzo de la mayoría de los ponentes, hemos logrado producir un libro para este simposio, que se llama justamente Hermenéutica Analógica, Nuevo Humanismo e Inclusión Ética. Ya está publicado y la editorial que lo publicó, que se llama Publicar al Sur, pueden buscar en el internet la liga, regala el libro. Entonces, esto es muy importante porque ustedes pueden bajar el libro y tienen ahí en las ponencias completas ya como capítulos del libro. Entonces, yo espero que durante todo este simposio exclusivamente los ponentes que ya estamos aquí, los que hoy desarrollamos la primera mesa, planteen, es una sugerencia, planteen sus tesis centrales para que ojalá tengamos mayor tiempo de diálogo. Eso sería todo y te regreso la palabra, Alejandro, como moderador de esta primera mesa. Muchísimas gracias. La dinámica será la siguiente. Presentaré al ponente, así como la temática de su ponencia. Posteriormente tendrán aproximadamente unos 20 minutos para hacer su exposición y así seguiremos con cada una de las personas que integran esta mesa. Al final tendremos una oportunidad de diálogo en la que esperamos la participación de todas aquellas personas que deseen contribuir con esta reflexión y con el diálogo. Comenzamos con el doctor Mauricio Beuchot Puente, que nos presentará su ponencia La hermenéutica analógica como instrumento para las humanidades. Me parece que el doctor Mauricio Beuchot no necesita presentación. Leer algo de su currículum nos podría llevar aquí demasiado tiempo. Simplemente decir que él es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, que él es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y es quizá la causa por la que muchos de nosotros estamos aquí congregados. Bueno, no es quizá, es la causa por la que estamos aquí congregados. Doctor Mauricio Beuchot, un honor, un placer. Tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a tratar entonces de exponer algo acerca de la hermenéutica analógica y su aplicación a las humanidades. De hecho, ya la hermenéutica ha sido muy aplicada a las humanidades, es decir, a ciencias sociales y humanas, tales como la literatura, la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología, la pedagogía, la historia y el derecho. Pero yo quisiera también insistir en que la hermenéutica analógica se puede aplicar con mucho fruto a estas ciencias, a estas disciplinas, que han sido muy menospreciadas, comparándolas con las ciencias duras, etcétera. Pero tienen ellas su propia episteme y por lo tanto creo que la hermenéutica, y más en concreto la hermenéutica analógica, puede ser de utilidad para este tipo de disciplinas. La hermenéutica, como sabemos por las clases y por la literatura que se ha publicado acerca de ella, es el arte y la ciencia de la interpretación de textos. Pero es lo que usamos nosotros en las humanidades. Sobre todo es de interpretar. Interpretamos textos, interpretamos autores, interpretamos problemas, interpretamos teorías, doctrinas, etc. Pero también la hermenéutica ha sido distendida dolorosamente
por dos tipos de hermenéutica que son extremos, ¿no? Una hermenéutica unívoca, que podemos llamar así, porque pretende una exactitud, un rigor que no siempre se puede alcanzar en este tipo de disciplinas, en este tipo de ciencias. Y sin embargo, son los positivismos los que han obligado a usar este modelo de interpretación, una hermenéutica unívoca, por el modelo que se tuvo en ciencias, que es muy bueno para las ciencias exactas, que es el de la físico-matemática. No se puede trasplantar a las humanidades. Se trató de hacer, pero con un rotundo fracaso. Y en cambio tenemos otro modelo que es la hermenéutica equívoca, el otro polo opuesto, que fue propio más bien de la posmodernidad, que la posmodernidad ya está de salida, ya está agotada, ya se están llegando otras corrientes nuevas posteriores a la posmodernidad, pero en ella, en la posmodernidad, se tuvo una hermenéutica equivocista, una hermenéutica sumamente relativista, que casi llevaba al subjetivismo, al escepticismo o al nihilismo. Pero también tenemos la posibilidad de una hermenéutica analógica, que es intermedia entre las dos y trata de beneficiarse de lo mejor que tiene una y la otra. De la hermenéutica unívoca, trata de adoptar ese ideal de exactitud, lo más que se pueda, sabiendo que no siempre ni completamente se va a alcanzar, se va a lograr, pero tampoco derrumbarse, tampoco naufragar en una hermenéutica equivocista, porque la equivocidad implica falta de rigor, falta de exactitud, pura ambigüedad, y esto es lo que hemos tenido recientemente en la filosofía. Por eso, como insisto, ya la filosofía postmoderna ha dejado paso a nuevas corrientes que se han presentado más recientemente. Ya la hermenéutica postmoderna está de salida. Ya la postmodernidad tuvo cosas buenas, por ejemplo, bajar la razón de una R mayúscula a una R chiquita, una R minúscula que nos hace ver que la racionalidad no es absoluta. Tiene también algo relativo, pero hay que evitar ese relativismo extremo que tuvo la hermenéutica en la posmodernidad. Tenemos la aplicación de la hermenéutica analógica muy fecunda en las humanidades, porque no exige esa exactitud que en estas disciplinas es inalcanzable. Ese rigor, esa rigidez incluso que se pide en la modernidad, sobre todo en los positivismos, para las humanidades. Pero tampoco cae en esa inexactitud o ambigüedad de la hermenéutica equívoca que campeó siempre en la posmodernidad. Lo vemos, por ejemplo, en la literatura. En la literatura encontramos, por ejemplo, a Hans-Georg Gadamer, que nos dice que la obra literaria puede llamarse de alguna manera objeto de interpretación, pero analógico. En su libro Persuasividad de la literatura, de 1985, realiza el equilibrio entre la forma y el contenido. Es decir, combina el formalismo fenomenológico con el contenidismo hermenéutico y sobre todo le interesa más la intención del escritor que la del lector. Con ello se lo ve muy en la línea de una hermenéutica analógica, que puede ser entonces muy fructífera para la literatura. Puede conservar la forma sin apegarse a ella, permitiendo ir al contenido, ya que en nuestra experiencia vemos que las más de las veces predomina el lector sobre el autor, es decir, la intención del autor que no se recoge totalmente, porque interviene la intención del lector y sin embargo nos da una objetividad suficiente. En sociología vemos también posturas analogistas, ya desde Wilhelm Dilthey, quien ve el trabajo sociológico como un ejercicio de analogía. Él lo dice literalmente en su libro Introducción a las Ciencias del Espíritu, de 1883, y en otros escritos, pero allí dice, por ejemplo, el historiador
conoce a su historiado por analogía, conoce la época que está historiando por analogía con su propia época. Es decir, tenemos allí un fenómeno sociológico al cual accedemos desde sus partes, desde la comprensión de sus aspectos parciales. Lo mismo encontramos en sociología a Max Weber, que nos dice que la sociología se interpreta a través de modelos. Inclusive, para él interpretar es imaginar los motivos que impulsaron a los actores. Por lo mismo, se debe usar la empatía y establecer tipos sociológicos o modelos, paradigmas, que son semejanzas y diferencias, es decir, análogos. Y para ello nos dice que hay que estudiar la conducta racional conforme a fines, la conducta racional conforme a valores y la conducta afectiva, así como la conducta tradicional basada en las costumbres. Otro sociólogo que utiliza una hermenéutica que podemos llamar analógica fue Talcott Parsons. En su libro hace una teoría general de la acción. Lo mismo George Herbert Mead, porque entienden los roles como juegos, es decir, como modelos, como tipos, y los modelos siempre son analógicos. Y también lo vemos también en antropología. En antropología lo encontramos en Clifford Geertz, que tiene un libro que se llama El antropólogo como autor. Ve la antropología como un género de ficción literaria, pero también le pone límites. Esto lo vemos en la interpretación de las culturas, su libro de 1973, porque nos dice que la antropología debe basarse en símbolos, y los símbolos, dice, nos llevan a modelos, es decir, a íconos o paradigmas, otra vez a análogos. Como se ve, Geertz es un hermeneuta muy analógico. Sostiene que en las culturas hay una parte cognoscitiva, la cosmovisión, y una parte activa, el ethos. Y el analogismo suyo consiste en que para él el antropólogo debe efectuar un análisis de los significados para ser convincente y lo bastante abstracto como para establecer una teoría. Nuevamente encontramos la fecundidad de una actitud analógica, de una hermenéutica analógica. En psicología, simplemente tomo como modelo al propio Freud, creador del psicoanálisis, porque él depende mucho de un filósofo que fue muy analogista, su maestro Franz Brentano, con el cual llevó algunos cursos libres, pero todos sobre Aristóteles. Y Brentano, que era especialista en la filosofía griega, y en este filósofo, Aristóteles, escribió mucho sobre este autor, pero también tiene una tesis en la que habla de la analogía en Aristóteles. Y su gran libro, La psicología desde un punto de vista empírico, de 1874, influyó mucho en el propio Freud. Ya una estudiosa de Freud, Martha Robert, ha señalado que Freud usa mucho la analogía en su teoría y también añadimos en su práctica, porque exige una comprensión prudencial, una comprensión analógica. Y es verdad que en muchas corrientes psicológicas no tendría cabida la hermenéutica, pero en el freudismo, en el psicoanálisis, sí tiene cabida porque no tiene una pretensión demasiado positivista. En pedagogía encontramos también la hermenéutica y es factible aplicar la hermenéutica analógica, por ejemplo, siguiendo a Gadamer, que en un libro suyo, La educación es educarse, de 1999, retoma la noción de formación o Bildung que había expuesto en Verdad y Método del año 59 y ciertamente habla de la autoformación, pero dice que se da en la conversación o en el diálogo. Y en este sentido, Gadamer, que otra vez nos habla del ejemplo, es decir, del modelo, del ícono, del paradigma en la pedagogía, tenemos la aplicación de la hermenéutica analógica a la filosofía de la educación, a la educación misma,
a la pedagogía. Y también en la historia ya desde Dilthey, como lo he mencionado, pero también por parte de Collingwood, en su libro La idea de la historia, habla de unas interpretaciones que son de los historiadores. El pasado vive, nos dice, y hay que buscar su significado para ahora. Y es el historiador el que reproduce en su mente el pensamiento cuya historia estudia. Esto es, lo hace por analogía, por un razonamiento analógico, del cual ya había hablado Dilthey y que en Collingwood está presente. Pero también en historia, Paul Ricoeur nos da una hermenéutica sumamente analógica, en tiempo y narración, ese libro, pero también en otro libro, Historia, Memoria y Olvido, donde se opone a Hayden White y dice que el historiador prefigura su narración y con ello selecciona los documentos y materiales sobre los que va a trabajar. Además, hace una figuración, es decir, otra vez pone modelos, ejemplos, paradigmas, y con eso hace una aplicación de la analogía. Es decir, este gran hermeneuta que fue Paul Ricoeur está utilizando en la historia una hermenéutica analógica que podemos llamar también para revivir o rememorar, para imaginar los hechos y tratar de explicarlos desde nuestra propia vivencia por medio de una reflexión por analogía. Lo mismo en el derecho. Encontramos posturas ciertamente unívocas, como la de Emilio Betti, que quería una hermenéutica totalmente rigurosa y exacta, y otras posturas equivocistas, como la de algunos posmodernos del derecho, como Costas de Usinas, Ronnie Warrington y Duncan Kennedy. Pero encontramos también una postura no univocista ni equivocista, sino analógica, en Ronald Dworkin, en su libro Los derechos en serio, porque quiere evitar el discrecionismo y con la jurisprudencia. Y sabemos que la jurisprudencia es pura hermenéutica jurídica, es decir, una hermenéutica que avanza por analogía, el razonamiento por analogía, y encontramos otra vez la hermenéutica analógica aplicada al derecho para la aplicación de la ley y de la justicia, sobre todo usando no únicamente, pero principalmente el argumento por analogía, aunque es arriesgado, pero también es para encontrar lo que falta cuando hay casos difíciles. Ya un poco concluyendo, como se ve, la hermenéutica tiene una gran vigencia en las humanidades, pero también hay que tener cuidado con las hermenéuticas unívocas de tipo positivista y las hermenéuticas equívocas de tipo posmoderno, porque de alguna manera dañan la hermenéutica. Una univocista, por buscar una exactitud, un rigor, una rigidez que no se alcanza en las humanidades, y la otra por irse demasiado al otro extremo del relativismo, del equivocismo, de la ambigüedad. Pero también podemos encontrar que en las humanidades la episteme es interpretativa y me parece a mí que tiene que ser analógica, pues la hermenéutica unívoca volverá a poner a estas ciencias en la pretensión positivista y la hermenéutica equívoca tratará de diluirlas en el ámbito de la ambigüedad, de la vaguedad, del equívoco, que ahora lleva el peligroso nombre de relativismo extremo. Un relativismo excesivo que conduce al subjetivismo y al escepticismo. Pero, en cambio, una hermenéutica analógica dará a las ciencias sociales o humanidades un relativismo sano, moderado y equilibrado, que las hará evitar el subjetivismo y el escepticismo para tender a una objetividad y a una verdad analógicas, es decir, lo que se puede alcanzar para salir del marasmo en el que ahora se encuentran las humanidades. Y llego a mi conclusión. Con esto llegamos a la conclusión de que la hermenéutica puede dar un buen servicio a las humanidades, porque está muy en su línea. Puede decirse que concuerda bien con la episteme o el estatuto epistemológico de las mismas humanidades, que siempre ha estado más del lado de la comprensión que de la explicación,
aunque ambas pueden coincidir. Con todo, mucho de lo que en ellas se hace es comprender, y para ello se requiere interpretar, usar la hermenéutica, pues lo principal que hacemos nosotros los humanistas es interpretar textos. Pero sobre todo, conviene elegir una hermenéutica que les sea conveniente y conducente, no la hermenéutica unívoca que las esclerotiza por exigir y pretender demasiado rigor metodológico, pero tampoco irse al otro extremo de la hermenéutica equívoca, de modo que no quede rigor ninguno, sino que hay que colocarse en una hermenéutica analógica que dé apertura más allá de la pretensión de univocidad, pero sin perder todo rigor, como ocurre en el desengaño de la univocidad que conduce a la equivocidad en los tiempos que tuvimos de posmodernidad, en los que se llegó a una hermenéutica demasiado vaga. Las ciencias humanas y sociales tienen mucho futuro. Varias de ellas son todavía bastante jóvenes, pero les ha dado madurez su pugna contra los dos modelos extremos que las han distendido, con mucho dolor, a saber, los modelos positivistas, objetivistas, es decir, unívocos, y los modelos posmodernos, subjetivistas, es decir, equívocos. Hace falta ya aplicar una hermenéutica analógica que evite esa dolorosa distensión y que más bien las haga vivir de la tensión que concilia y armoniza la tendencia a la univocidad y la tendencia a la equivocidad en una dialéctica, en una especie de dialéctica en la que estos opuestos no se destruyen ni se superan, sino que aprenden a convivir, a coexistir, y así se enriquecen con una extraña dialéctica que da la diferencia. Y esto lo vemos porque ya la filosofía posmoderna ha quedado rebasada. Hay corrientes nuevas que si da tiempo lo podemos ver en el diálogo, en las preguntas, si me quieren preguntar acerca de ello. Hay corrientes nuevas que han desplazado ya la filosofía posmoderna y que nos ofrecen algo diferente, algo distinto, y es donde se requiere también la hermenéutica analógica para aportar. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Beuchot. Le agradecemos su participación y tenemos varias preguntas que dejaremos hasta el final. Toca el turno al doctor Luis Eduardo Primero Rivas, que nos compartirá su ponencia, Construir desde el realismo beuchotiano y o Dime con quién andas y te diré que conoces. El doctor Luis Eduardo Primero Rivas es profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional y también es fundador de lo que sería el Seminario Permanente de Investigación en Nueva Epistemología. Doctor Luis Eduardo, tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias. Y justamente voy a aprovechar mi tiempo para ubicar mucho mejor el simposio de hermenéutica analógica del 20º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México. Tenemos 3 mesas y en cada una se están trabajando temas que de alguna manera son subsecuentes, se van imbricando. Y esto corresponde precisamente al tipo de trabajo conjunto que hacemos como grupo de trabajo. Y en este sentido, al ratito, justo Alejandro Salcedo y Ulises Cedillo van a hacer intervenciones particulares, uno sobre la intención y después Ulises sobre virtudes epistémicas o la enseñanza de todo lo que estamos haciendo. Lo mío es prácticamente continuación de lo que concluyó el doctor Beuchot hace unos segundos. Él decía que hay nuevas corrientes filosóficas en este momento. Por lo tanto, estamos pensando necesariamente en la historia de la filosofía contemporánea. Y allí es donde yo me voy a situar. Precisamente una de las corrientes es el realismo, el nuevo realismo en concreto. En el ahora capítulo ya publicado en el libro, que pueden acceder ustedes gratuitamente, hago un recuento de el realismo
o del nuevo realismo para poder mostrar las distintas líneas que hay sobre esta filosofía contemporánea o esta tendencia de la filosofía contemporánea, y voy a llegar a mostrar o a señalar que el que habla por primera vez de nuevo realismo y de realismo analógico, incluso antes que Mauricio Ferraris, fue Mauricio Beuchamp. Incluso en el 2014 Ferraris está acá y él reconoce distintas cuestiones sobre este tema. El punto es que 2 años antes, en el libro Perfil de la Nueva Epistemología, Mauricio ya había escrito sobre el nuevo realismo. Esto es importante porque dentro del concepto general o la tendencia general del nuevo realismo hay distintas tendencias de varios autores. Yo saco de ahí justamente el realismo creado por Mauricio Beuchamp, que es el que voy a llamar realismo beuchotiano. Y lo especifico de esa manera porque precisamente dentro de las quizás 5 tendencias que hay en el nuevo realismo, la que va a ser más sintética es la creada por Mauricio Beuchamp, el realismo beuchotiano. Esto tiene que ver con cuestiones muy importantes porque en lo que le acabamos de escuchar al doctor Beuchamp hay un recuento de autores que han recurrido a la analogía. Esa es la importancia de la ponencia de hoy del doctor Beuchamp. Ese recuento de distintos autores es una especie de recuento de la filosofía en el siglo XX. Y entonces nos da pie para ver justo la filosofía contemporánea, quizá siglo XXI, y sería una filosofía de frontera. Nos ubica en el tiempo presente. Entonces, en este sentido, justo ese recuento histórico que hizo el doctor Beuchamp nos permite, no puedo profundizar en lo que él dijo, pero nos permite ver que hay líneas que van desembocando, obviamente, a la hermenéutica, culminan con la hermenéutica analógica, pero también van a recuperar de distintas maneras, incluso desde Heidegger, el Dasein, el ser aquí, es decir, el aquí y el ahora. Eso va a conducir a la vida cotidiana, al tema de la vida cotidiana. Y son distintas líneas o historias dentro de la filosofía contemporánea que van a desembocar a estas 2 cuestiones, la hermenéutica y como su mayor desarrollo como hermenéutica analógica, y luego la línea de la vida cotidiana. Y esto es muy presente en muchos sentidos. Va a tener sentido en que Mauricio Beuchamp va a permitir pensar que es viable recortar el materialismo vulgar. Voy a hablar de materialismo ahora, pero tengo que recordar cosas que nos enseñaron desde la preparatoria y cuando estudiábamos y nos hablaban del materialismo vulgar. Después se pasó al materialismo dialéctico, muy afiliado a las cuestiones del marxismo, y quizá habría que decir del marxismo realmente existente. Y luego, justamente, si uno vincula la hermenéutica analógica con las cuestiones de la vida cotidiana, podría llegar a concretar los análisis hermenéuticos en el aquí y en el ahora, en la vida cotidiana. Por lo tanto, en la materialidad, las condiciones fácticas, empíricas, prácticas, pragmáticas, como sea, como lo quieran llamar, pero es el primer nivel de la vida.
Eso sería la cuestión de la vida cotidiana. Y entonces esto me permitió pensar desde hace unos 2 años en que además del materialismo vulgar, del materialismo dialéctico, hoy podríamos llegar a plantear el materialismo analógico. Esto es una cosa que yo la estoy formulando, sin embargo, inspirado directamente por la obra de Mauricio Beuchot. Y entonces el materialismo analógico sería una concreción del realismo beuchotiano, pero nos ubica en el peso y poder de la vida de todos los días. Y esto es una de las vidas que tenemos los seres humanos. Y creo que primero habría que colocar la vida cotidiana, que es donde construimos todo. Después hay un segundo nivel de las vidas institucionales y un último nivel que sería la vida genérica, la vida histórica de todo lo que estamos viviendo. Entonces, si uno no atiende la vida cotidiana, tendríamos que ver que nos estamos equivocando. Por eso, el materialismo analógico recupera el peso de la vida cotidiana y eso permitiría formular y proponer una filosofía analógica de lo cotidiano. Esto sería justamente otra de las filosofías que están en la frontera actual y según mi modo de concebir es una filosofía potente porque permitiría ver la aplicación de los tipos de proporcionalidad que están contenidas en la hermenéutica analógica, pero especificándolas en la vida diaria. ¿Cuál es la proporcionalidad propia que interviene en lo que hacemos todos los días? Por eso es que la ponencia se llama Dime con quién andas y te diré qué conoces. Es decir, ¿con qué grupos estamos? Y esos grupos de trabajo intelectual son los que nos permitirán llegar a pensar determinadas cosas. Si somos capaces de ir estando en el conocimiento de la filosofía actual, una filosofía de frontera, estaríamos justamente en grupos de trabajo intelectual que tienen todo este tipo de conceptuaciones y nos permitirían, desde las proporcionalidades, llegar a pensar una cuestión que se ha usado en distintas disciplinas y yo la quiero proponer ahora. Hay que buscar la urtimbre y la trama con la que se teje la vida cotidiana. Urtimbre y trama son conceptos asociados al tejido, al tejer. Y el tejer es construir justamente muchas cosas importantes. La urtimbre es precisamente todo donde se construyen las proporcionalidades propias mayores en las que se construye algo. Y la trama es la unión entre estas cuestiones. Si somos capaces de buscar estas proporciones para una materialidad analógica, entonces podemos estar dando con una de las cuestiones que también Mauricio Beuchot propuso hace unos cuantos años, incluso con un joven filósofo argentino que se llama José Luis Jerez, en un libro que se llama Dar con la realidad. Ese libro es uno de los principios, ese libro genera el nombre de uno de los principios de la nueva epistemología analógica. Dar con la realidad. Es decir, buscar heurísticamente qué es lo que nos encontramos en la realidad investigada. Sí, porque dar con toda la realidad prácticamente es imposible. Sin embargo, investigativamente buscamos dar con determinadas realidades. Y entonces, allí tendríamos que buscar urtimbres y tramas para ver cómo se conforma esa realidad investigada. Y entonces, quiero ser muy sintético y aprovechar los
minutos que me quedan, porque voy a tratar de ser justamente sintético, sobre todo entendiendo que quienes puedan interesarse en estos temas pueden dar con el libro Hermenéutica Analógica, Nuevo Humanismo e Inclusión Ética en el portal de la editorial que nos hizo el favor de publicarlo. Se llama Publicar al Sur, lo encuentran en internet y pueden bajar gratuitamente ese libro, de tal manera que puedan entrar más a fondo con esto, con todos estos temas. Y yo justamente, por eso soy sintético, porque lo pueden leer mucho más extensamente. Por lo tanto, en esto que estoy ya dirigiéndome a la conclusión de hoy, quiero considerar lo que hoy le escuchamos al doctor Beuchot de una manera crítica desde el materialismo analógico. Porque el doctor Beuchot refiere justamente la aplicación de la hermenéutica analógica a las humanidades. Y está bien. Sin embargo, si pudiésemos tener un pensamiento que dé con la realidad actual, podríamos darnos cuenta de que es mejor proponer o buscar un pensamiento unificado o una ciencia unificada que no separe entre ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias naturales, ciencias duras, sino que busquemos precisamente el pensamiento holístico o integrador, que creo que está contenido también en la nueva hermenéutica analógica o la nueva epistemología analógica. Entonces, esto es, creo que es una cuestión que la estoy planteando porque el grupo de trabajo en el que estamos está muy vivo, está muy activo y permite justamente buscar nuevos desarrollos, incluso justamente en cuestiones críticas como esto. Mi propuesta es, dejemos de pensar en la división en las ciencias que desarrolló el positivismo realmente existente. ¿Sí? Es un concepto que está en el libro de Perfil de la Nueva Epistemología. Superemos el positivismo realmente existente, busquemos un pensamiento unificado, de tal manera de no separar, como lo dije, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias prácticas, ciencias duras, sino busquemos un nuevo tipo de unificación científica o de pensamiento científico. En fin, creo que con esto quiero terminar, Alejandro, sobre todo para que ojalá quede suficiente tiempo para que en su momento podamos comentarnos entre nosotros y después buscar dar la respuesta a las preguntas que hay. Incluso, pues hoy estoy haciendo una crítica al doctor Beuchot, que es nuestro gran líder, ¿sí? Pero tengo la suficiente confianza como para que él nos dé una respuesta sobre lo que yo estoy proponiendo. Sería todo, Alejandro, te regreso la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Primero, le agradecemos mucho su participación. Y para continuar con la dinámica de esta mesa, toca ahora el turno al doctor José Alejandro Salcedo Aquino. Él es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la cual también él fue director. En esta ocasión nos presentará la intencionalidad como presupuesto del humanismo analógico. Doctor Alejandro Salcedo, muchísimas gracias por estar aquí. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero mencionar en primer lugar que es un honor compartir esta mesa con el doctor Beuchot, de quien hemos trabajado a partir de su propuesta general en el Tratado de Hermenéutica Filosófica, no solamente en aspectos teóricos, sino también en aspectos que tienen que ver con su aplicación, algo que él ha insistido muchísimo. En esta ocasión yo quise retomar uno de los conceptos claves de la propuesta beuchotiana, por decirlo así,
que es la intencionalidad en torno a la propuesta de un humanismo analógico, que efectivamente este tema coincide o incide en el tema de este congreso internacional, que es el humanismo incluyente. En el ámbito de la reflexión filosófica en el mundo contemporáneo, es preciso, creo, rehabilitar el concepto de persona, como lo propone Mauricio Beuchat, vertebrado por la noción de analogía e iconicidad. Tradicionalmente se ha intentado definir este concepto de manera categórica, y las diversas teorías han dejado de lado características particulares por considerarlas accidentales, cosa que me parece es necesario retomar. A partir de esta mirada hermenéutica, estimo que es indispensable considerar la idea nuclear de esta noción como centro de intencionalidades, pues la misma intencionalidad, vista a partir de una descripción fenomenológica, nos permite identificar varias cosas, entre ellas sus movimientos, sus obras, que nos revelan no solamente un ente dotado de facultades biológicas, psicológicas y motrices, sino alguien dotado de conocimiento y de voluntad, con las que dichas facultades son puestas precisamente en ejercicio en torno a la acción. El objetivo de esta reflexión, que se puede consultar en el libro, es analizar el punto fundamental en el que se ubica el aporte de la hermenéutica analógica en relación con el humanismo. Desde una perspectiva, como ha insistido Mauricio Beuchat, de proporcionalidad y equilibrio entre esas interpretaciones que él ya había en un momento explicado. Se trata de la posibilidad de la fundamentación de una antropología filosófica como saber filosófico, y tal propuesta de esta mirada interpretativa es consustancial a la misma posibilidad de articular natura y cultura. Precisamente esto lo ha insistido Mauricio. Sobre todo, creo que es importante la proyección de esta propuesta en antropología filosófica hacia un personalismo analógico icónico de 2004. Con la intención de atender a este propósito, llevo a cabo una reflexión a la luz de tres cuestiones fundamentales: la intencionalidad como aspecto nuclear de la condición humana, la intencionalidad como apertura humana y el sentido como horizonte de la vida humana. La orientación de esta propuesta radica en que por obra de la intencionalidad, el ser humano llegará desde la biologicidad a la simbolicidad. Estimo que desde la perspectiva de la hermenéutica analógica, se puede aplicar una interpretación fructífera en el sentido de que el hombre tiene no solo una dimensión biológica referencial, sino también y sobre todo una dimensión simbólica de sentido que permite remitir al problema crucial del sentido de la vida humana en la doble acepción articulada de dirección y de significado. Pues la misma base biológica, al tener intencionalidad, llega al sentido, lo postula y aún más lo exige. Más allá del plano de la referencia, se aspira a llegar al plano del significado. Y hay dos intencionalidades fundamentales que son la del conocer y la del querer. Pero hay una intencionalidad más profunda que es la de ser, por la que la naturaleza humana aspira a existir. Se trata de la intencionalidad más profunda, que es la de ser, y desde la interpretación de una antropología analógica se puede inferir la conjugación del deseo de ser, de existir, de dar ser, de hacer existir, que se refleja en dos aspectos fundamentales expuestos en la obra beuchotiana, que es la creatividad y la productividad. Es por ello
me parece la pertinencia de un método hermenéutico como camino interpretativo para comprender lo más íntimo y entrañable de la persona, es decir, los dos aspectos articulados como son su esencia y su existencia. La hermenéutica analógica de la facticidad humana, al considerar la condición humana como núcleo de intencionalidades, permite asimismo dirimir la no contraposición entre esencia e historia, es decir, la esencia dinámica o historizada de la persona, pues permite efectivamente acercarse al conocimiento de la misma de manera histórica, pues desde esta perspectiva es la historia el camino para la esencia. La iconicidad analógica que está presente es la que permite la mostración del todo a partir de las partes, en el sentido de que su historia iconiza su esencia. Su cultura manifiesta su naturaleza de manera, como señala Beuchot, aunque sea incompleta e imperfecta, pero de alguna manera suficiente para la comprensión. Si se tiene en cuenta que el hombre es el ícono del ser, también es ícono del tiempo, como análogo suyo, ser y tiempo confluyen en él, y en esto se resume efectivamente la historia personal. Y la esencia desde una mirada interpretativa es pues una iconización, en el sentido de no fijar potencialidades, sino de señalar unas características fundamentales que no pueden faltarle e ir perfilando el conocimiento de la persona. De esta manera, la esencia humana se da en seres concretos e individuales que viven efectivamente dentro de una historia, es decir, en un tiempo y en un lugar, en una cultura y en un ámbito natural, pero siempre dados históricamente. Se trata entonces de la confluencia de lo universal y lo particular que se tocan de acuerdo con la analogía beuchotiana, siempre en un límite. En consecuencia, al considerar a la persona como un núcleo de intencionalidades, se conjuga de alguna manera lo que sería la sustancia y la relación, pero pues esta no es meramente relacional, tiene que haber algo sustancial. Tiene fundamento como estructura, pero se resaltan las relaciones, sus funciones y su aspecto también relacional. No se pierde el lado sustantivo estructural. Y creo que esto tiene que ver con la propuesta beuchotiana en función del realismo analógico. En tal sentido, la intencionalidad, además del cúmulo de relaciones, se distiende hacia todas las cosas, es decir, lo mineral, lo vegetativo, lo psíquico. Y aquí encuentro una relación que coincide mucho con la propuesta de Beuchot, que es precisamente la idea de inteligencia sentiente en Zubiri. Pero sobre todo la relación hacia otras personas, en el sentido de apertura, que sería uno de los elementos fundamentales. Esto lleva a una relación intencional, consciente y volitiva con los demás, es decir, ese desarrollo de la persona en su comunidad, en su sociedad. La relevancia de esta propuesta para la comprensión del ser humano estriba en que el carácter intencional como ser de apertura hacia los demás, tanto por el conocimiento como por el afecto, y también permite más plenitud, orientado precisamente al sentido de su vida, de la vida de la persona. Y esto es posible por el ejercicio de la libertad, que trasciende los determinismos biológicos y aún también simbólicos, es decir, naturales y culturales, y de esta manera puede relacionarse constructivamente con los demás. Esta perspectiva analógica icónica permite concebir a la persona no como pura esencia predeterminada, pero tampoco como pura historia sin sustento. Se desarrolla como una estructura dinámica con un trasfondo que se puede identificar como naturaleza,
pero también como un proceso que es el de su historia. Y de esta manera, uniendo los dos extremos, tensionado por las dos fuerzas, despliega sus potencialidades. La hermenéutica analógicamente permite una interpretación de la persona en lo que ha sido, en lo que es, en lo que desea ser, pero en la idea de una búsqueda de dirección y de significación de su vida, sobre todo de calidad de vida, como precisamente nos lo ha expresado Mauricio Beuchot. Y como señala el autor de la hermenéutica y el ser humano, leer la vida analógicamente permite interpretar al ser humano buscando un sentido, interpretar el mundo. Esto es leer el libro de la naturaleza y dentro de él interpretar al hombre. Y de acuerdo con Grondin, el sentido se va consolidando como una búsqueda de la textualidad, la carrera o la trama de la vida. Es ver al hombre como un microcosmos, es decir, como un compendio de todas las cosas, pero sobre todo en la convivencia social, en donde se busca la satisfacción de necesidades vitales que son materiales por el trabajo, pero también humanas como algo muy importante a considerar en un humanismo analógico, como sería el afecto, la amistad. Se trata de la búsqueda de la coincidencia de los opuestos, es decir, reunirlos en el límite, acercarlos, de modo que puedan convivir sin destruirse, no obstante el conflicto que pueda representar todo este esfuerzo. Efectivamente, el aspecto nuclear de la propuesta beuchotiana y a la vez su mayor aporte estriba en la idea del hombre como símbolo. Como nos lo ha hecho ver Beuchot, el símbolo es movedizo, es un habitante de límites, es un ciudadano del límite, un ser fronterizo, un híbrido o mestizo de todas las partes en juego. Pero hay un sentido de mediación, pues el símbolo como la auténtica subjetividad, que es ya simbólica y por ello dialógica, además por su relación, no existe sino comunitariamente. De aquí que el contenido social, el cometido socializador propuesto inclusive por Duke en la idea de mediaciones como estructuras de acogida son la codescendencia, la corresidencia y la cotrascendencia. De esta manera, analógico en cuanto simbólico es la característica del hombre. El trabajo de una hermenéutica analógica es la búsqueda del horizonte, del ser, de la historicidad de la persona. Pues la condición histórica de la existencia humana es lo que posibilita el modo de relación positiva entre una posible filosofía del hombre y las ciencias humanas y sociales. La intencionalidad, la razón fronteriza, simbólica, analógica, ayuda más a unir que a separar, pero como señala la propuesta beuchotiana, respetando la distancia innegable que hay. Un humanismo analógico, como una hermenéutica de la facticidad humana, permite una orientación y aplicación al ser humano como texto, como núcleo de intencionalidades, centro de relaciones biológicas, pero superadas por lo simbólico. En suma, por ser radicalmente intencional, la persona padece siempre un sentimiento de incompletud, de insatisfacción. Por tal motivo busca actualizar y satisfacer sus intencionalidades. Intención cognitiva, volitiva, apetitiva o instintiva y de acción que en el fondo manifiestan su intencionalidad entitativa y no solo operativa, sino de ser y ser más. Tales, creo, son los presupuestos fundamentales para un humanismo en la situación de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salcedo. Le agradecemos mucho su participación, sus palabras. Vamos a dar paso ahora a la última ponencia de esta mesa, que corre a cargo del maestro Ulises Cedillo Bedoya, que nos presentará la hermenéutica analógica como filosofía de la educación,
Educación en virtudes epistémicas para la investigación y producción del conocimiento. El maestro Ulises Cedillo es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco al doctor Luis Eduardo I. Rivas por la invitación, así como al doctor Mauricio Beuchot por ser su persona y obra el centro de atracción gravitacional de los aquí reunidos. Comienzo con mi exposición y pregunto, ¿tiene alguna importancia social el conocimiento, su estudio, su producción y su enseñanza? Afirmo que sí, pues conocer es comprender la realidad y es, además, un requisito para el buen y conveniente actuar en el mundo. Hoy día ya no podemos seguir preguntándonos si es o no posible el conocimiento. Además de representar circularidad, evoca falta de compromiso con lo existente y con la vida que sostiene. Por ello, tampoco hay cabida para una falta de realismo. Claro está, no cualquier realismo. Conviene atender el realismo analógico o beuchotiano. La pandemia por el virus SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, exige de nosotros dar y comprender el movimiento de la realidad como requisito previo para una intervención y transformación. Pero es claro que esta intención requiere previamente una pedagogía creadora y o formadora de personas, de científicos y voluntades ajenas al cientificismo positivista, aún presente en los espacios escolares y por derivación en un sector de la sociedad en general. Hoy día resulta una obligación epistemológica, ética y ecológica conocer nuestro alrededor para actuar convenientemente en su realidad. Estamos obligados a comprenderla, pero no debe ser ya una opción seguir reproduciendo intenciones baconianas de convertirnos, por medio del conocimiento científico, en amos y señores de la naturaleza. Es por ello por lo que se necesitan de procesos educativos o reeducativos que faculten a las personas para conocer, dado que la educación, como nos menciona Saavedra, tiene por función propiciar que las personas conozcan, que codifiquen la información y le den un uso correcto. Esto es, que los contenidos codificados se vuelvan instrumentos de razonamiento capaces de leer y pensar la realidad. Así entonces podemos referir que el espectro del positivismo aún deambula en los espacios escolares, pero también lo hace la posmodernidad, que como una condición de nuestra época introdujo el pensamiento liviano, diluido, ligero o fácil. Esto significa que en los sistemas escolares la tensión entre la univocidad y la equivocidad está presente. De esta manera tenemos que la equivocidad ha diluido la epistemología y ha relativizado en exceso al conocimiento. Con ello, los procesos educativos llegan a ser deudores del desarrollo de habilidades para la comprensión del mundo. La formación universitaria termina siendo utilitaria, inmediata y propia del sentido común, que si bien le permite a los estudiantes familiarizarse con los objetos de su profesión, no le proporcionan una comprensión de ellos y de la realidad en general, manteniéndose así en el mundo de la pseudoconcreción, esto es, en el mundo de lo superficial, no de lo esencial, de la práctica fetichizada, no crítica y revolucionaria, de las representaciones comunes producto de la ideología, del mundo de los objetos fijados, es decir, de la creencia de que las condiciones de vida son naturales y no el resultado de la actividad del ser humano, como Karel Kosik nos refirió. Por ello es por lo que pienso que la formación de los universitarios para la investigación es una necesidad. La investigación supone poner en práctica habilidades para la producción de conocimiento, la cual además de ser verdadero, además de ser verdadero, debe ser pertinente al momento histórico, como nos refiere Marcela Gómez Solano y Hugo Semmelmann. Ahora bien, no hay una única manera de enseñar a investigar, dado que no hay una única manera de producir conocimiento. Y esto se debe a que no hay una única manera de concebir qué es el conocimiento. Sin embargo, sí podemos señalar algunos principios didácticos generales, como por ejemplo,
De acuerdo con Sánchez Puentes, hay que conducir la enseñanza y el aprendizaje por la vía artesanal, esto es, por medio de la comunicación directa entre el maestro y su aprendiz en el taller. Esto significa que aprender a investigar se consigue en compañía de un investigador experimentado. Investigar se enseña mostrando cómo se investiga, y aprender a investigar se aprende haciendo, es decir, viendo, imitando y repitiendo las actividades productoras de conocimiento. A decir de Sánchez Puentes, enseñar a investigar no se consigue con gis y pizarrón. Es decir, la enseñanza conceptual es válida, pero limitada, para enseñar a producir conocimiento, ya que lo que se hace es enseñar a definir, describir, analizar, incluso a criticar la producción de conocimiento, pero no a generarlo. Además, la formación de investigadores no se improvisa, no es el resultado de cursos de epistemología, metodología y técnicas de investigación. La visión cortoplacista, comercializadora y de producción en cadena que muchas veces ha condicionado las prácticas educativas no sirve para el cometido aquí pretendido, pues el investigador no es producto, ni tampoco se consigue su formación en 2 o 3 seminarios de metodología de la investigación. Su formación es de mediano y largo plazo. De la obra de Sánchez Puentes se deduce que, si pretendemos enseñar a investigar, hay que partir de la figura del maestro como modelo formativo para sus aprendices. Este modelo de formación coincide con el de la filosofía de la educación de la hermenéutica analógica, la cual, como señala Patricia Ducoy, recupera la idea del maestro como paradigma para su alumno. Es un ícono, es un modelo para él. Y este modelo formativo, de acuerdo con la hermenéutica analógica, se fundamenta en la educación en virtudes. La virtud, de acuerdo con Beuchot, es una propiedad disposicional que la persona adquiere y que la capacita para hacer bien una actividad. Y por ello se dice que la virtud es un hábito bueno, por ejemplo, el de la generosidad. En principio, la virtud se ubica en el ámbito de la ética y de la moral, esto es, de la vida práctica. Por ello, la principal virtud es la frónesis o prudencia. Virtud que nos ayuda a encontrar el término medio en nuestras acciones, es decir, permite el equilibrio. Es un término medio entre el defecto y el exceso, esto es, entre los vicios. Ahora bien, si la prudencia es la principal de las virtudes, pues nos ayuda a encontrar el término medio en nuestras acciones, por tanto es la llave para desarrollar más virtudes. Entonces la prudencia es también una virtud teórica, pues implica un conocimiento respecto a dónde conducir nuestra práctica. Por ello Beuchot la refiere como una virtud mixta. Así pues, tenemos que no solo hay virtudes morales o prácticas, sino también teóricas. Y son estas a las que refiero como epistémicas. La propuesta de las virtudes epistémicas ha sido desarrollada por la epistemología de las virtudes. Al respecto, Lorena García refiere que es Ernesto Sosa quien propone utilizar la noción de virtud intelectual o epistémica como teoría para la justificación de creencias. De acuerdo con Pedro Haddad, Sosa asevera que la noción de virtud intelectual o epistémica nos permitiría salir del estancamiento en el que se encuentra la epistemología debido a la pugna entre fundacionistas y coherentistas respecto a la justificación epistémica. Para Ernesto Sosa, refiere Lorena García, las virtudes intelectuales o epistémicas son disposiciones, facultades o habilidades cognoscitivas que producen... Creo que se apagó mi cámara. No, disculpen, pensé que se había apagado mi cámara. Para Ernesto Sosa, refiere Lorena García, las virtudes intelectuales o epistémicas son disposiciones, facultades o habilidades cognoscitivas que producen una alta producción de creencias verdaderas. Así entonces, la creencia de un sujeto está justificada cuando se adquiere a través del ejercicio de una o más virtudes intelectuales. Por esto es por lo que, de acuerdo con Jason Baer, Sosa tiende a definir a la virtud intelectual como cualquier propiedad estable y fiable que conduzca a la persona a la verdad. Ahora bien, hay dos enfoques en pugna al interior de la epistemología de virtudes. Por una parte el fiabilismo y por otra el responsabilismo. De acuerdo con John Turri, el fiabilismo propone que la epistemología siga las convenciones. Por tanto, ha de continuar siendo una asignatura normativa que aborde las preguntas estándar, que ofrezca un análisis y definiciones del conocimiento y de la justificación. Además, de acuerdo con Pedro Haddad, las virtudes epistémicas
son entendidas como facultades naturales, capacidades que deben manifestarse y que están dirigidas a la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, de acuerdo con Jason Baer, la visión, la introspección y la memoria. El responsabilismo, por su parte, prefiere atender la justificación epistémica al interior de las comunidades de producción de conocimiento. En particular, se centra en las virtudes y en los vicios intelectuales, y en las dimensiones sociales, éticas y políticas de la cognición. El responsabilismo entiende a las virtudes epistémicas como rasgos en el carácter de las personas que les permiten afrontar tareas epistémicas, virtudes expresadas, de acuerdo con Gómez Alonso, en el carácter, las motivaciones en la investigación y en la forma y contenido de su pensamiento. Por ejemplo, en la humildad, la tolerancia, la ecuanimidad, la perseverancia, la apertura de mente y el amor a la verdad. Virtudes que pueden apropiarse y potenciarse mediante la educación y el hábito. Así entonces, frente a la necesidad de fundamentar un proyecto pedagógico que forme el hábito de la investigación en los universitarios y que además sortee la pugna interna entre la epistemología de virtudes, propongo una educación analógica. Una educación analógica en virtudes epistémicas nos permitiría desde el fiabilismo enseñar las facultades necesarias para mejorar nuestro conocimiento de la realidad. Y junto con el responsabilismo hacerlo, como refiere Pedro Haddad, de buen modo, con meticulosidad, sobriedad y compromiso. Sin embargo, hay muchas dudas en torno a la enseñanza de las virtudes. Hay quienes piensan que no se pueden enseñar desde el diálogo entre maestro y alumno, sino solo mostrarse a partir del ejemplo del primero. Es decir, el maestro no puede enseñar la virtud a través de la cátedra, del decir, pero sí por medio del ejemplo. Afortunadamente, desde su pensamiento analógico, Beuchot refiere que algo también se podrá decir en la formación de virtudes. Pues por medio de la analogía hay que hacer un esfuerzo por mediar entre el decir y el mostrar. Y para conseguirlo, hay que entender que el papel del maestro en la enseñanza de virtudes consiste en acompañar al aprendiz y dialogar con él. Es decir, hay tiempos para operar como modelo y tiempos para dar cátedra. Además, buscando las proporciones, Beuchot piensa que las virtudes se distinguen respecto a cómo son enseñadas. Por ejemplo, las morales o prácticas, que en la epistemología de virtudes corresponden con el responsabilismo, se enseñan con base en el ejemplo, esto es, con la dirección del comportamiento. Y las epistémicas o intelectuales, que en la epistemología de virtudes corresponden con el fiabilismo, por medio de la enseñanza que dice. Sin embargo, considero que una filosofía analógica de la educación nos permite ir más allá de solo darle su lugar a las virtudes fiabilistas en la cátedra y a las responsabilistas en el modelo de conducta del maestro. La analogía puede hacernos dar cuenta de que los extremos se tocan, ya que, por ejemplo, así como en ocasiones ver en nuestro maestro virtudes nos impulsará a buscarlas en nosotros, así también habrá ocasiones en que tales virtudes de carácter responsabilista como la tenacidad, la humildad intelectual o la apertura de mente no alcancen a ser percibidas o comprendidas por el aprendiz. En esos casos el maestro deberá dar cátedra de ellas, una explicación que apoye al aprendiz a encontrar el significado y el sentido de las conductas que observa. De igual modo, en ocasiones no bastará con la cátedra para comunicarle al aprendiz virtudes fiabilistas como la observación o la memoria para la creación y justificación de creencias. En esos casos, el maestro deberá modelar esas virtudes en sus aprendices y así conseguir que sean percibidas y significadas por ellos. Concluyo. Por tanto, habrá que decir al alumno cómo se investiga, cómo se produce el conocimiento, cómo se le justifica y fundamenta, cuál es el carácter necesario para la labor epistemológica. Pero también habrá que mostrárselo en la práctica, y estos compromisos y responsabilidad moral y cognitiva en la enseñanza de la investigación y la producción de conocimiento en educación superior son especialmente relevantes en la época de la nueva normalidad.
que conlleva una renovada realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ulises. Tenemos todavía bastante tiempo, tenemos hasta la 1:45 según la agenda establecida para poder establecer el diálogo. En este sentido, entonces, vale la pena señalar que no tenemos acceso en este momento a las preguntas por parte de los participantes, ya que dichas preguntas se iban a hacer vía Facebook o vía YouTube. Plataformas que por este momento no tenemos acceso a ellas. Sin embargo, me parece que hay una serie de puntos para aprovechar el tiempo y la oportunidad de tener a estas 4 personalidades aquí para poder desarrollar algunas de las ideas. Y una de estas ideas, si me permiten ustedes, sería la que lanzó el doctor Luis Eduardo I con respecto a la crítica que le hizo al doctor Mauricio Beuchot, a la crítica al planteamiento de este materialismo analógico de lo cotidiano, de esta filosofía analógica de lo cotidiano. Y habría otras preguntas, pero no sé, doctor Beuchot, si quisiera usted atender a la solicitud del doctor Luis Eduardo. Sí, nada más me gustaría que la expresara en una pregunta para poderle dar una respuesta más directa. Por favor. La pregunta, Mauricio, es muy sencilla. ¿Tenemos que seguir dividiendo el conocimiento científico entre ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, y no debemos unificarlo precisamente desde la nueva epistemología analógica? Eso es. Sí, bien, este es un ideal que se ha querido hacer ya desde hace tiempo, unificar las ciencias. Es decir, que tanto las ciencias llamadas duras como las humanidades pudieran tener el mismo método. Pero eso resultó no factible. En los años 30 del siglo pasado, Bertrand Russell, Rudolf Carnap y muchos otros quisieron sacar una enciclopedia de la ciencia unificada. Pero yo creo que hay diferentes epistemologías. Las ciencias exactas tienen un episteme diferente de las ciencias humanas. Me parece a mí que las ciencias humanas tienen, y a lo mejor eso los puede unificar con las otras, la interpretación. Fíjate que algunos científicos exactos, para no llamarles científicos duros, porque eso suena un poco extraño, me han dicho que también ellos usan la hermenéutica, que también ellos interpretan, que también ellos hacen no solamente análisis, sino también comprensión. Y eso me parece a mí que nos habla de la presencia de la hermenéutica en todas estas ciencias. De hecho, recordamos que ya Gadamer hablaba de la universalidad de la hermenéutica. Hermenéutica, como ya lo decía su maestro Heidegger, es un existenciario, es decir, es un modo de existir del ser humano. Viene con nuestra esencia, el interpretar. Y por lo tanto, yo creo que se puede buscar eso. Fíjate que también hablaron de una unificación de las ciencias, Mario Bunge, y también que fue nuestro maestro allá en la UNAM, y un muy amigo mío, Ulises Moulines, Carlos Ulises Moulines, que ahora está en Múnich. Y me parece a mí que todavía Bunge lo planteaba de una manera muy positivista todavía, es decir, a través del método. En cambio, Ulises Moulines, Carlos Ulises Moulines, hablaba de interpretar, decía, no en filosofía de la ciencia, no normar, ni tampoco puramente describir, sino interpretar. Es decir, hay epistemologías que son puramente impositivas, que nadie les hace caso, ¿verdad? Porque te quieren decir cómo hacerle en tu disciplina. Pero otras se quedan en pura historia. Es lo que pasó, por ejemplo, con algunos seguidores de Popper, que se dedicaban más bien a hacer pura historia de la ciencia, ¿verdad? Y un poquito en la línea de Thomas Kuhn, pero Kuhn planteó, me parece a mí, algo muy analógico que fueron los conceptos de paradigma y traducción entre los paradigmas.
Y esa traducción entre paradigmas científicos se hace justamente a través de la analogización. Por lo tanto, creo que recupero un poco tu idea de que una hermenéutica analógica, una epistemología analógica podría dar por lo menos una base para esa unificación que se está deseando y tal vez necesitando en las ciencias. Adelante, doctor Luis Eduardo. Rapidísimo, porque Alejandra también quiere intervenir. El asunto, Mauricio, es que en investigaciones que tenemos en este momentito en el SPINNY, estamos encontrando que gentes como Marilena Álvarez Huila, el criticadísimo Hugo López-Gatell y Juan Manuel Toledo, que estuvo en la Semarnat, están realizando una integración del pensamiento científico. Y entonces, justamente, son líneas que hay que recuperar para impulsar, porque lo de Moulinés es muy bueno. Bien, eso es todo, porque Alejandro quiere decir algo y después yo quiero comentar algo sobre lo que dijo Alejandro. Adelante, doctor. Tu micrófono. Está apagado su micrófono, doctor. Perdón. Yo quería ver si desde el punto de vista, no sé si el punto de vista de Mauricio, vaya más allá de que si la pretensión es la unificación, podríamos decir, de la ciencia. Creo que Luis Eduardo dijo algo así como una idea holística de la ciencia. No sé si el asunto esté más bien en relación con la forma de trabajar en el ámbito de la investigación. Es decir, la pregunta sería, pues, trabajar de una manera disciplinaria. Ya en sí parece ser que esto ya no tiene los resultados deseables. La multidisciplina, pues, puede entenderse como una yuxtaposición de disciplinas, y la interdisciplina quizás por ahí haya una pauta en el sentido de que el punto de referencia es un objeto, son problemas, como decía Laudan, que el inicio de una investigación está en torno a problemas, y en torno a esos problemas pues pueden incidir diferentes disciplinas de diferente ámbito, sean naturales, sean sociales, humanas. Y yo recuerdo, Mauricio, que tú haces una propuesta en relación con la hermenéutica analógica, que parecería ser que el camino más idóneo sería trabajar en función de un pluralismo disciplinar dinámico. Es decir, no en el caso de la multidisciplina como pura yuxtaposición de conocimientos en función de un problema, sino sí, respetar la voz propia de cada disciplina, pero por el otro lado, ese pluralismo disciplinar dinámico implicaría, a través precisamente de la hermenéutica, tratar de articular los puntos de vista de las disciplinas en torno a un problema. No sé si esto de alguna manera responde a la pregunta de Luis Eduardo. Sí, Alejandro, nomás un breve comentario sobre esto. Fíjate que en alguna ocasión me pidieron una aplicación de la hermenéutica analógica a la interdisciplina, ¿verdad? Ahí sobre todo para humanidades, pero se puede ampliar. Yo tuve que hacerla para las humanidades porque tú sabes que también entre las humanidades luego hay pleito y algunas se creen más científicas, otras menos científicas, etcétera. Pero fíjate, también encuentra uno que la interdisciplina puede correr el peligro de la univocidad y de la equivocidad. De la univocidad, cuando nada más se quiere hacer que una de las disciplinas sea la que mande, ¿verdad? Porque ha pasado eso. De hecho, muchas veces, por ejemplo, en la interdisciplina planteada por los positivismos lógicos, es el método el que va a privar. Y todos tienen que seguir el mismo método. Recordemos que el Círculo de Viena
sobre todo, digamos, Carnap, Reichenbach, que era del grupo de Berlín, endiosaron el método. Inclusive, todavía nos tocó a nosotros que nuestro querido maestro, Mario Bunge, don Mario Bunge, decía, la ciencia es el método científico. Y el que no tenga el método científico es una protociencia o pseudociencia, o una ciencia débil, ¿verdad? Por no decir algo más. Pero su método, lo sabemos, era un método hipotético deductivo, propio de las ciencias exactas. De hecho, él quiso aplicarlo, a mí me pareció tremendo, a la lingüística. Tiene un librito en el que es una crítica feroz al pobre de Chomsky, ¿verdad? Porque Chomsky hablaba de ideas innatas, o sea, cosas que no pueden pasar por laboratorio, no se pueden demostrar en laboratorio. Pero también me parece que hay el otro extremo de una interculturalidad sumamente equivocista, posmoderna. Mira, a veces la veo en algunos, no en todos, pero en algunos de los representantes de estas teorías del conflicto, teorías digamos, cosas un poco más recientes que tiran hacia la equivocidad, pero creo que se puede tener una postura intermedia en la que tú no impongas tu método, sino des perspectivas metodológicas muy generales para las diferentes disciplinas. Termino con esto. Mira, a mí me pasó que en un congreso que hubo en Buffalo, Nueva York, me invitaron a presentar la hermenéutica analógica y con gran disgusto de los gadamerianos, muy gadamerianos, porque ellos rechazaban el método, como si el pobre de Gadamer hubiera escrito ese librote, Verdad y Método, para decirnos que ni hay método y ni hay verdad. Entonces, yo traté de defenderlo y me dio mucho gusto que un hermeneuta estadounidense muy bueno, Richard Palmer, fíjate, se acercó a desayunar conmigo, ¿verdad? Y me consoló porque me dijo, mire, ya entendí por qué lo atacaron los gadamerianos, porque usted combina Gadamer y Ricoeur. Y Paul Ricoeur sí permite hablar de método, muy amplio, muy general, directrices muy, a veces parece que vagas, pero no lo son tanto, porque tampoco se trata de imponer un método tan estricto a las ciencias humanas en la interdisciplina. Y así, fíjate cómo hay un analogado principal que va a ser la filosofía. Ni modo, la filosofía tiene una labor directriz, pero nada más directriz, no de imposición para la filosofía de la ciencia, ¿verdad? Así ya superamos las filosofías de la ciencia puramente normativas, que como bien dijo Ulises Molines, nadie les hace caso, ¿verdad? Y también evitar la pura historia de las epistemologías, que son pura historia descriptiva de la ciencia, evitar la normatividad y la pura descriptividad para dar paso a la interpretación. Es una tesis que a mí me encantó, un artículo del gran Ulises Molines, que conocimos, Alejandro, en Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero que fue un triunfador, digamos, allí en Europa, con la filosofía de la ciencia de Múnich. Muchas gracias. Gracias, doctor Beuchot. El doctor primero desea tomar la palabra. Adelante, doctor. Gracias. Creo que aquí en esta mesa y en el simposio en su conjunto vamos a estar creando conocimiento. Y trato de unir cosas. Por ejemplo, Alejandro Salcedo está diciendo en este momento, usó el término de hermenéutica de la facticidad humana. Creo que eso se asocia con el materialismo analógico. El materialismo analógico lo que busca es la facticidad humana, pero no solamente en términos de la humanidad, sino como lo que Salcedo también dijo, el realismo beuchotiano une natura y cultura. Somos unidad.
Entonces, en ese sentido, creo que podríamos usar perfectamente los dos términos, materialismo analógico o hermenéutica de la facticidad humana. Y por el lado de la hermenéutica de la facticidad humana es que se haría la unificación de la ciencia en términos del trabajo que se hace. Y eso sería justamente parte de las líneas de la epistemología contemporánea y a lo mejor Ulises Sedillo, que ha estado trabajando esas partes de la filosofía de la ciencia centrada en prácticas, podría aportarnos algo sobre eso y se une con facticidad humana, se une con materialismo analógico y en una cosa importantísima, unión de trabajo, que es lo que estamos haciendo en esta mesa y en el conjunto. Porque, por ejemplo, mañana Alejandro Méndez no será moderador, sino ponente, aplicando todo esto a la enseñanza de la filosofía política. Bueno, hasta ahí. Gracias. Adelante, doctor Beuchat. Sí, además para comentar para Luis Eduardo. Luis Eduardo, nada más, mira, me parece muy, muy sugerente esto que tú planteas, es una propuesta ya tuya, de un materialismo analógico, porque tenemos en la historia de la filosofía dos extremos que hay que evitar. Uno es el espiritualismo, por ejemplo, de tipo Hegel, todos los idealistas románticos de Alemania, pero en el otro lado ya ves que también hay un materialismo unívoco, que es, digamos, el que muchos del marxismo trataron de implementar. Y me parece que tu materialismo analógico, por el hecho de que no es un materialismo unívoco, cerrado, no es reduccionista, sino emergentista. Es decir, dado que acepta, además de la naturaleza, la cultura, puede admitir también cierto vuelo del espíritu, porque todos necesitamos, vivimos de cierto ideal, vivimos de lo que llamamos el espíritu en el ser humano. Recordemos que yo tomo esa idea de una hermenéutica de la facticidad humana para la antropología filosófica, como muy bien la desarrolló Alejandro Salcedo, del propio Heidegger. Heidegger a la ontología le llamó hermenéutica de la facticidad. Y a mí me parece que la antropología filosófica tiene mucho de una ontología de la persona. Y por eso me gustó llamarla hermenéutica de la facticidad humana, como muy bien la ha expuesto Alejandro Salcedo. De esta manera tenemos algo que implica en el ser humano tanto la naturaleza como la cultura, para evitar los naturalismos modernos y los culturalismos posmodernos. Me parece importante decir eso. Una cosa rapidísima. Mañana María Rosa Palazón va a hablar de muchas cosas que se asocian con esto. Por ejemplo, el sentido de la utopía. Sí. Son simbolismos que necesitamos para poder hacer avanzar nuestro deseo y en la historia, pero ya. Sí. Bien, muchas gracias. Si me permiten hacer una pregunta aquí a los ponentes, sería, quizá se habla, según lo plantea el doctor Luis Eduardo, una posible unificación del saber, en el entendido como una posibilidad del saber humano, en todas sus dimensiones, matices y aspectos. Tal parece, según lo señala el doctor Beuchat, que se ha intentado hacer esta unión de saberes por el método. Quizá la alternativa no sea el método, vinculado con lo que planteaba el doctor Salcedo, ¿no será quizá que respetando lo que él denominó ese pluralismo disciplinar dinámico, el vínculo o lo que puede llegar a unir a todas las ramas del conocimiento, o sea, esa intencionalidad de ser, esa intencionalidad por el saber, doctor? ¿Puedo decir algo, Alejandro? Sí, mire, totalmente de acuerdo, porque fíjese que de hecho la noción de intencionalidad, sí, ya del propio Brentano, bueno, desde Aristóteles, pasando por la Edad Media y recuperado por Brentano, el concepto de intencionalidad que pasa, por ejemplo, a Husserl, abarca tanto la intencionalidad cognoscitiva como la intencionalidad volitiva de la voluntad. Pero yo quise añadir
una intencionalidad ontológica, una intencionalidad de ser, porque me llama mucho la atención, por ejemplo, el concepto de conatus essendi, de conato, de existir, por ejemplo, de Spinoza y de Leibniz. Ellos hablaban de esto es precioso, ¿no? Hay un esfuerzo, un impulso, un conatus essendi, un impulso de existir, que es una intencionalidad, yo creo que más abarcadora que la intelectiva, que la cognitiva y la volitiva. Dentro de esa se puede meter, digamos, una noción de ciencia un poco más abierta. Termino con esto, mire, le voy a decir una cosa muy importante. Nos visitaba luego al Instituto de Investigaciones Filosóficas un gran filósofo recientemente desaparecido, que fue Hilary Putnam. Y Hilary Putnam primero fue funcionalista o conductista, digamos, muy reduccionista en la filosofía de la ciencia. Pero después se abrió a algo más de la intencionalidad y tiene un artículo que se llama ¿Por qué no funcionó el funcionalismo? Es un poco irónico. Y dice, no funcionó el funcionalismo porque no pudo dar cuenta del concepto de intencionalidad. Y la intencionalidad es algo fundamental en el ser humano. Y por eso el gran Hilary Putnam se abrió a una filosofía de la ciencia mucho más abierta que la del funcionalismo en la que se formó. Muchas gracias, doctor. Sí, no sé si el doctor Salcedo quiere decir algo. Está apagado su micrófono, doctor. Me parece muy interesante lo que acaba de señalar el doctor Beuchot como una categoría como es la intencionalidad. Precisamente está inmersa en un proceso, precisamente al hablar de la intencionalidad cognitiva, pero que está relacionada no solamente con este factor del conocimiento, sino también con una, podríamos decir, una vertiente ontológica. Y me hace recordar, al mencionar a Putnam, también el planteamiento de Laudan cuando quiere resolver la idea de progreso, precisamente él se refiere a estas tres vertientes como son, hay una dimensión fáctica que son los hechos que están ahí, pero también hay otra que es la metodológica, que es la metodológica propia de cada disciplina para resolver un determinado problema, pero también hay otro que es el nivel axiológico, donde están también los fines y quizás las intenciones. Probablemente el asunto de la investigación científica no podría privilegiar una de ellas sobre otras, sino que desde mi punto de vista tendría que trabajar en función de esa, creo que le llama retícula, le llama Laudan, ¿no? Muy buena la pista que nos da el doctor Beuchot. Bien, adelante, doctor Beuchot. Sí, nada más quisiera conectar con algo que mencionó Ulises, que además Ricardo Sánchez Puente fue primo mío, ya murió, pero era mi primo, yo soy Beuchot Puente, ¿verdad? Y Ricardo trabajó en lo que fue el CESU, de ahí de la UNAM, ¿verdad? Y él tuvo una formación fenomenológica. Fíjate, Alejandro Salcedo, creo que tú lo conociste, Ricardo, mi primo. Él tuvo una formación en Lovaina, Bélgica, él tuvo una formación fenomenológica. Por lo tanto, le daba una gran importancia a la intencionalidad. Y decía que la interdisciplina tendría que fundarse en eso, porque ya Husserl mismo hablaba de que el objeto de estudio es el que aglutina, o sea, lo que tú llamabas el problema. El objeto de estudio es el que aglutina todas las disciplinas que están interactuando. Y aquí se conecta con lo que decía Ulises de la pedagogía o filosofía de la educación. Yo creo que necesitamos una filosofía de la educación como Ulises Cedillo la estaba planteando a través de la, digamos, educación de epistemología en virtudes. Ulises, yo fui muy amigo de Sosa, de Ernie Sousa, pero es Ernesto Sosa porque es de origen cubano, más que
pues ya le decían Ernest Sousa, ¿verdad? Y él tenía una cosa muy, muy interesante. Decía, mira, me decía, el mejor libro de epistemología es la Ética Nicómaco de Aristóteles, por lo de la prudencia, porque en definitiva vamos a llegar a que el instrumento principal para hacer hipótesis, para hacer verificaciones de hipótesis, etcétera, es la frónesis, es la prudencia. Quería comentarte eso. De hecho, Ulises Anillo había pedido la palabra. Adelante, por favor, profesor. Gracias, Alejandro. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo que vienen diciendo ustedes, pero bueno, antes, pues qué sorpresa que Sánchez Puentes me lo dice ahorita usted, su primo, pues con razón yo los uní porque tienen parecidos de familia y pues la sangre al último llama, ¿no? Entonces a mí dije, ahí van. No lo sabía, sinceramente no lo sabía. Pero bueno, yo quería hacer un comentario respecto a esta solicitud políticamente incorrecta que hizo el doctor Luis Eduardo I Rivas en torno a su presentación de ver a la hermenéutica, bueno, pensar en la unidad del saber científico y ver a la hermenéutica analógica como esa herramienta que nos permita fundamentar dicha unidad. El doctor Mauricio, respondió primero como que puede ser, pero con cuidado, porque esto ya lo intentaron hacer los positivistas, nos lo platicó. Y yo también quisiera pues señalar que así como los positivistas lo intentaron, creo que también en la posmodernidad o pensadores con tendencias posmodernas también lo han intentado y conduce a eso que llaman un holismo indiscriminante, aprovechando la noción de holismo que plantea el doctor como la forma por la cual llevar a cabo esta unidad del saber. También se habla de un holismo indiscriminante como compensadores, por ejemplo, Edgar Morán y su complejidad, que recuperando algo que decía el profesor Alejandro Salcedo, pues tiene muchas críticas en torno a que su pensamiento es una yuxtaposición de enfoques, como lo decía el mismo profesor Salcedo. Creo que es importante que busquemos en la hermenéutica analógica esta posibilidad de unificar el saber científico, pero como dice Alejandro Méndez, posiblemente no sea por el asunto del método, sino, ya lo decía el mismo doctor Beuchot, recuperando a Heidegger, sea a través del existenciario o sea, como decía el profesor Salcedo, a través de la forma en la cual se trabaja en las comunidades científicas a través del pluralismo disciplinar dinámico. Y yo propondría o agregaría que aparte de esas dos formas, la del existenciario y la de las formas de trabajo que nos conducen a la antropología de la ciencia, aparte de estas dos formas en las cuales la hermenéutica analógica puede pensar la unidad del saber científico, otra, la que estoy proponiendo en mi ponencia, es pues la educación en virtudes analógica. Entonces, por allí es que en efecto podemos pensar en la unidad del saber científico, quizá no por el método, como nos dice Alejandro Méndez, porque es muy espinoso el asunto, ¿verdad? Muchas gracias. Adelante, doctor Beuchot. Sí, un comentario a lo que acaba de decir Ulises, muy cierto, porque fíjese, Ulises, han hecho alguna tesis comparando la hermenéutica analógica con Edgar Morán, con lo de la complejidad. Y de hecho, una vez que fui a exponer la hermenéutica analógica en Buenos Aires, me contactaron del Instituto Edgar Morán de Argentina, pero yo los sentí muy equivocistas, ahí tiene usted toda la razón. Son demasiado posmodernos, ¿verdad? Y creo que la hermenéutica analógica ofrece una posibilidad, por lo menos, de limitar la equivocidad y acercarnos un poco a la seriedad. Por lo menos es seria, ¿verdad? Y creo que es una propuesta que usted debe desarrollar
porque nos da seriedad y está por la línea de las virtudes. Mire, usted sabe que esto lo están trabajando mucho en filosóficas. Hay un grupo que está trabajando epistemología de las virtudes, no solamente en Ernesto Sosa, sino en muchos otros, porque ya hay toda una tradición de epistemología en virtudes, y usted la puede aplicar, me va a parecer muy interesante cómo lo haga, a la educación en virtudes, que también ya está iniciada. Le agradezco mucho su intervención. Bien, estamos ya por cerrar nuestra mesa. Nada más, no me quisiera quedar con esto, a riesgo de que me pudiera dar algo feo. Precisamente, el profesor Ulises Cedillo plantea que el vínculo de esta unión de saberes podría ser la formación en virtudes. Propuesta distinta. El doctor Beuchot, así como el doctor Salcedo, hablan de la intencionalidad, y hablamos de la intencionalidad cognitiva, volitiva, ontológica. ¿No será que a lo mejor esta posibilidad que se plantea de la unión de los saberes sea, en el fondo, más que nada, ética? Es decir, la unión de los saberes a partir de la ética, y más concretamente de la ética analógica. Queda ahí. No sé si... Ulises. A ver, sí, queda ahí, y lo único, porque yo creo que es prudente terminar a la hora que nos corresponde concluir. Allí lo que está seguramente recuperando Alejandro Méndez es el segundo subtítulo del libro que publicamos, Inclusión Ética. Mire, y ahora hay que tomar muy en cuenta lo que cuenta el doctor Beuchot de una conversación con Ernesto Sosa, de que el mejor tratado de epistemología es la ética nicómaco. Entonces, hay cosas, para mí la verdad es, esta mesa ha sido muy interesante. Vuelvo a repetir que mañana no se pierdan la segunda mesa, todos seguramente van a ser muy buenos, pero especialmente a mí me ha gustado mucho lo que se publicó en el libro de María Rosa Palazón, porque va a insistir en la utopía y va a retomar a Ricoeur y también a Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, es una cosa súper interesante para mañana, para que se anoten, por favor. Pues muchas gracias por la atención, y Alejandro, tú tendrás que cerrar. Pues muchísimas gracias a todos, doctor Mauricio Beuchot, doctor Luis Eduardo Primero Rivas, doctor Alejandro Salcedo, maestro Ulises Cedillo. Les agradecemos mucho su participación, sus ponencias, y seguiremos el día de mañana a las 9 de la mañana con la segunda mesa que se titula Significar la hermenéutica analógica, en punto de las 9 de la mañana. Por el momento, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde todos. Bien, hasta luego, que la pasen muy bien. Hasta luego, qué Buenas gusto. tardes. Hasta luego. Luego. Hasta luego.